Les comparto, por ahí ya la ven, ¿verdad? Listo, pues arrancamos. Efectivamente, creo que todos, bueno, como decía Carla ahorita, les pido de favor que cualquier pregunta, comentario que vayan teniendo, utilicen el espacio que tienen ahí de chat en la sección de preguntas y respuestas y al final Carla me ayudará a darle salida a las preguntas y haremos comentarios con mucho gusto. Siéntanse libres de hacerlo en todo momento, ¿sale? Pues arrancamos. Efectivamente, pues ya tenemos varias semanas, meses ya más bien en este tema de la cuarentena, ¿no? Derivado de esta pandemia. Y tenemos ver qué ha pasado, tenemos que saber qué ha pasado, qué ha sucedido. Ya tenemos suficiente tiempo y suficiente muestra como para saber y tomar algunas conclusiones que por aquí voy a compartir con ustedes. Y también con el ánimo de entender y saber qué hacer ahora, cómo adaptarnos a esta nueva normalidad y qué va a suceder o qué está sucediendo en nuestras organizaciones a efectos de pues, poder regresar a una nueva normalidad, la cual ya no es la que era antes, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con ello. Eh, Pensando en un entorno normal, pensando en todos como personas, como seres humanos, vivimos y estamos en estos tres ámbitos. El ámbito de la familia, el ámbito social y de entretenimiento y el ámbito de trabajo y escuela. Y es así que buscamos siempre tener la oportunidad de convivir en estos espacios, en la familia, pues con los momentos de pareja, con nuestros hijos, familiares, tenemos reuniones, comidas, hasta vacaciones, día de descanso, y pues es un entorno muy personal, ¿no? En la parte de social y entretenimiento, pues aquí buscamos estar con nuestras amistades, tener y asistir a eventos, a reuniones, hacer deportes, eventos deportivos, conciertos, etcétera. Esto es lo que nos atañe en la parte de la parte social y de entretenimiento. Y en el ámbito escolar o de trabajo, bueno, pues aquí es donde llevamos a cabo todas nuestras relaciones profesionales, nuestro desarrollo profesional, educativo, seguimos aprendiendo, tenemos colegas, conocemos nuevas personas, tenemos relaciones de negocio o educativas y bueno, pues estos son los ámbitos donde cualquier persona de nosotros nos desarrollamos acá. ¿Y qué pasa? Que ¡pum! Llega esta pandemia, llega el coronavirus, llega esta cuarentena y todos estamos, estos tres ámbitos, en un solo lugar. Caen en un solo lugar la familia, el trabajo y la parte social. Entonces, este entorno nuevo que se llama tu casa, tu departamento, tu hogar, se vuelve pues el lugar de tu familia, tu lugar personal, tu lugar de trabajo, tu escuela, tu esparcimiento, tu gimnasio, todo se concentra aquí. Y esto ha generado una serie de repercusiones, una serie de tipos de estrés que vamos a ver ahora y de efectos en cada uno de nosotros y en nuestras relaciones que se están convirtiendo muchas de ellas en bombas de tiempo que tarde o temprano ya tronaron o están por tronar o vienen enseguida. Entonces, es muy importante que los entendamos porque esto que está sucediendo tiene diferentes repercusiones en las personas que obviamente se trasladan hacia las organizaciones. Y hablemos de ellas. Yo agrupo estos cuatro tipos de estrés en los que estamos viviendo todos de alguna medida en mayor o menor grado. Hablamos del ámbito sanitario, económico, personal y laboral. Hablemos de cada uno de ellos. En el ámbito sanitario, pues obviamente todos tenemos miedo a este contagio. Obviamente tenemos información en los medios, van y vienen, e inclusive pues había mucha controversia al principio, ¿no? De cuáles eran las medidas preventivas, que si la medicina A, la medicina B, que si el cubrebocas no, que si el cubrebocas sí, que si el gel no, que si el gel sí, que si los guantes no, que si los guantes sí. Y entonces, pues esto crea obviamente una paranoia social. Obviamente en el ámbito sanitario, pues todos queremos estar sanos, ¿no? Pero esto nos provoca un tipo de estrés. En la parte económica, bueno, aquí ha habido muchas repercusiones. Este tipo de estrés pues, viene generado porque, pues como sabemos, desafortunadamente en muchos casos ha habido desvinculaciones o despidos de personas de sus organizaciones. Y en otros casos, bueno, disminución en el salario, en el mejor de los casos, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Que obviamente los gastos fijos continúan, inclusive todos hemos visto un aumento en el gasto en nuestro hogar por el supermercado, la despensa, los servicios, y pues esto no para. Entonces, por supuesto que tenemos ahí un tipo de estrés muy importante para todos.
En el ámbito personal, pues vivimos ya en este confinamiento y este confinamiento nos lleva a tener una convivencia familiar de 7 por 24 o inclusive para aquellos que viven solos a un confinamiento o un aislamiento que también tiene su tipo de estrés, ¿no? Esto hemos visto que más allá, ahorita vamos a hablar de algunos efectos y repercusiones, pero vemos cómo existen ya trastornos en la salud de muchas personas con falta de sueño, distorsión en el sueño, por supuesto, algunos ganan peso, otros pierden peso, tenemos casos de dermatitis, muchísimos temas que han salido en la parte personal, pero que son trastornos que se convierten, muchos de ellos, en temas de salud, ¿no? Y en el ámbito laboral, bueno, pues ni se diga, aquí hemos tenido muchas aristas en este tema, porque ha habido empresas pues, que han seguido sus actividades como aquellos industrias o sectores que son actividades esenciales para la vida diaria y no han parado, pero esto genera un tipo de estrés porque las personas que han tenido que seguir asistiendo a sus labores físicamente, pues obviamente el estrés de contagiarte y de moverte y de trasladarte y de obviamente tener que estar cumpliendo con tu trabajo por estas actividades esenciales. Y por otro lado, también el home office ha creado otro tipo de estrés, ¿no? Al estar en home office, bueno, pues es muy importante hacerse notar y hacerse saber que seguimos trabajando y que obviamente que la empresa necesita nuestros servicios y que necesitamos demostrar que somos de valor para las organizaciones. Entonces, esto ha llevado en muchos casos y lo he escuchado ya de muchas personas que dicen, es que ahora trabajo más que antes, trabajo más horas, estoy más tiempo conectado. Y esto es a la que le llamamos la hiperconexión, es decir, estamos mucho más tiempo pegados en nuestros laptops, en nuestros teléfonos inteligentes, estamos conectados todo el tiempo por WhatsApp, por mail, por chat, por Teams, por Meet, por Skype y por, bueno, Zoom, por supuesto, ¿no? Entonces, pues esto le llamamos la hiperconexión, ¿no? Y entonces, pues hay un tipo de estrés importante porque, pues obviamente todos queremos demostrar esta responsabilidad que tenemos y cada vez somos más sensibles de que, bueno, si no me ven en la oficina, ¿cómo sé que estoy trabajando? Si no demuestro resultados, entonces me van a correr, pero si estoy en mi casa no me pueden ver. Entonces, pues esto ha traído un estrés importante, ¿no? Estos son los 4 tipos de estrés que podemos aglutinar para entender qué está sucediendo hoy. Ahora, derivado de estos tipos de estrés, hay efectos y repercusiones muy importantes en las personas y trastornos en la personalidad que se están presentando todos los días y que obviamente están teniendo diferentes efectos, ¿no?, hacia las organizaciones. Otra vez, en el ámbito sanitario, bueno, pues se han tomado medidas importantes de higiene social y de higiene laboral y de higiene personal, es decir, que si ahora igual que antes, si ya no sale uno sin el cubrebocas, ¿no? Así como era la cartera, era el teléfono celular, ahora es el cubrebocas, nadie salimos sin él, ¿no? Entonces, este es un efecto importantísimo que estamos teniendo ahora, ¿no? Por supuesto, sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo muchos miedos. Obviamente, los diferentes gobiernos en los diferentes países tratan de diferente manera esta pandemia, ¿no? Algunas son más restrictivos, otros menos. Unos ya van por las segundas olas o terceras olas, otras todavía no controlan inclusive la primera, ¿no? Entonces, pues esto nos está diciendo que así vamos a vivir y vamos a seguir teniendo contingencias en este futuro en el que vamos a ir a abrir y cerrar, va y viene, y pues esto desafortunadamente vamos a tener que aprender o estamos aprendiendo ya a vivir con ello, ¿no? En el ámbito económico, bueno, acá hay varios tipos de efectos, ¿no? Uno es, pues hemos tenido que recurrir en muchos casos a préstamos, a deudas, con nuestras tarjetas de crédito, deudas personales, o hemos dejado de pagar la tarjeta, ¿no? Porque pues esto se ha vuelto un problema, ¿no? Por cubrir estos adeudos que tenemos, ¿no? Y por supuesto que ahora somos mucho más conscientes porque en una situación como esta que no prevíamos, nadie prevíamos, por supuesto, pero hay una mayor conciencia de qué es el nivel de gasto realmente que tengo y el nivel de ahorro que deberíamos de tener, ¿no? Esto ha creado una conciencia muy distinta en cada uno de nosotros para decir o entender o afrontar una situación como esta, en donde pues debemos estar preparados para otros tipos de contingencias en el mundo, ¿no?
Entonces, pues esto ha hecho que tengamos nuevos comportamientos de consumo. Y más adelante lo vamos a hablar en nuestra nueva normalidad, pero hemos cambiado ya como consumidores, ya cambiamos. Hablemos de eso en un poquito más adelante. Y por supuesto, también aquí en la parte económica, las prioridades en términos de salud se han vuelto prioritarias. Es decir, un seguro de gastos médicos mayores, tener estas previsiones de salud, tener estos seguros, pues hoy se ha vuelto una necesidad imperiosa, porque sabemos que ante una contingencia como esta, una ida al hospital o una atención de este tipo, pues obviamente es un monto importante de dinero el que hay que afrontar si no tiene un seguro cada uno de nosotros, ¿no? En el ámbito personal, bueno, aquí olvídense, los efectos y repercusiones son innumerables, pero por hablar algunas de ellas, relaciones familiares, aquí hemos visto cómo ha sucedido de todo, ¿no? Obviamente con la pareja, con los hijos, inclusive en algunos casos ha habido confrontaciones, en algunas situaciones ha servido para acercarse más, en otras para alejarse más. Sabemos de casos de adicciones, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, y por supuesto que ha habido cambios en el carácter de las personas. Esto ha hecho que seamos personas diferentes y que ahora inclusive estamos teniendo diferentes, digamos, condiciones para adaptarnos a la sociedad, porque ahora el socializar nuevamente está costando su trabajo, ¿no? Y obviamente en algunos se puede más, en algunos se puede menos, depende de cada país, inclusive de cada estado, municipio, provincia, ¿no? Cambian estas situaciones. Entonces, pues nos tenemos que adaptar. Y aquí ha surgido, por ejemplo, el síndrome de la cabaña, ¿no? Donde este síndrome nos dice que hay personas que tienen terror de salir de su casa, ¿no? Que ya no quieren salir, que ya no quieren ir a ningún lado, aunque pudieran hacerlo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, otra vez, esto ha traído nuevos hábitos como personas en todos y cada uno de nosotros. En el ámbito laboral, pues ni se diga, ¿no? Aquí hay, bueno, muchos cambios, por ejemplo, en el traslado al lugar de trabajo. ¿Qué ha sucedido acá? Que, bueno, hemos visto cómo muchas empresas escalonaron sus horarios, algunos han optado por trabajar de tiempo completo en home office, otros que son de actividades esenciales siguen yendo a sus establecimientos físicos, otros han adoptado esquemas híbridos donde ya se puede. Esto ha hecho que cambien muchísimo las reglas en el lugar de trabajo y cómo trasladarnos al trabajo, ¿no? Eh, existe este síndrome de burnout que se ha identificado en muchas organizaciones y esto no atiende al tamaño de la empresa. Empresas medianas, grandes, pequeñas, todas he oído y visto casos donde la gente está quemada, la gente está muy desgastada en estos semanas o meses que ya llevamos, ¿no? Y esto porque esta nueva forma de trabajar inclusive ha hecho que cambie el concepto del salario emocional. El salario emocional, si bien recuerdan, hace varios años hablábamos como el home office, como una parte, como un atractivo, como un beneficio, como una prestación. Lo empezaron las empresas de tecnología y bueno, se fue adoptando en diferentes sectores e industrias. Pero ahora bueno, hablar del home office, pues ya no es una prestación, ha sido una necesidad, ha sido una obligación. Hay empresas que de golpe tuvieron que pues, adoptar este modelo para trabajar y pues muchas empresas no estaban preparadas para ello. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista de infraestructura, de equipos, de plataformas de colaboración, de comunicación, entonces pues fue muy abrupto este cambio, ¿no? Entonces, pues hoy hablar ya del home office, pues no es ni mucho menos algo benéfico del salario emocional, sino que es ya parte de nuestra vida y ya se toma como algo normal ahora, ¿no? Y por supuesto, esta concepción del balance entre familia y trabajo también cambia completamente, ¿no? Antes se decía, bueno, es que estoy mucho tiempo en la oficina. Y ahora la queja ha sido al revés. Es que ahora estoy mucho tiempo en mi casa. Ya me quiero regresar a mi oficina, ¿no? Entonces, esta controversia ahora de que estaba en la casa y me quiero ir a la oficina y estaba en la oficina y me quiero ir a la casa, ¿no? Entonces, este balance entre familia y trabajo ha hecho que, pues obviamente como personas cambiemos y también pues hay diferentes repercusiones de diferente tipo buscando ese balance. Por eso ahora es que los esquemas híbridos se están haciendo muy presentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en las organizaciones y en las empresas ya cambió el modelo de trabajo. Se están concibiendo diferentes esquemas bajo diferentes, digamos, políticas o disciplinas,
dependiendo del área, del sector y de la industria, por supuesto, pero ya cambió. Y les digo algo, ya cuando cambió, ya no vamos a ir para atrás. Esto es, a mí me causa todavía extrañeza en algunos casos. Escucho a algunas personas que dicen, híjole, es que ya vamos a regresar a como era antes, es que ya vamos a regresar a la normalidad, es que ya quiero que sea todo como antes. Pues, ¿qué creen? Que eso ya no va a suceder. Esto ya cambió, los modelos de trabajo ya cambiaron. Y ahorita vamos a hablar de ello y de las consecuencias que ha habido en las organizaciones. Y es importante tenerlo consciente para trabajar y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, ya vimos los tipos de estrés, ya vimos estos efectos y estas repercusiones que tenemos de esta pandemia. Entonces, ahora hay que entender qué es esta nueva normalidad, de qué se trata. Y esto no significa que nada más tengamos que entender o ver cuáles son las necesidades de los clientes, ¿no? Sino que ahora todos los personas responsables en las empresas y en las organizaciones, líderes, directores, gerentes, supervisores, socios, dueños, etcétera, deben ahora entender cuáles son esas necesidades de sus clientes ahora. Tienen que repensar, reimaginar, rediseñar sus estrategias de negocio, su modelo de negocio, en muchos casos sus modelos operativos, para rápidamente evolucionar y adaptarse a esta nueva normalidad. Y quien lo haga lo más pronto posible será quien tenga más éxito en su negocio. Esta nueva normalidad yo la agrupo en estas 5 aristas: convivencia y socialización, salud, la parte del trabajo, obviamente las nuevas formas de trabajo, la movilidad y el consumo. Platicaremos de cada una de ellas. Primero, en la parte de convivencia y socialización. Primero, en el ámbito de vivienda, bueno, vienen aquí cambios tremendos, ¿no? Tremendos porque, pues, entrada, muchas empresas ya dijeron que van a seguir en home office hasta el 2021, seguro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En términos de la vivienda, va a haber una reubicación muy importante. Se dice que a lo largo de 12 meses va a haber una desocupación de 1 millón de metros cuadrados de oficina. Eso es una barbaridad. 1 millón de metros cuadrados, salud, 1 millón de metros cuadrados de desocupar oficinas, nos habla que va a haber, bueno, olvídense, cierre de edificios completos, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que en la parte de vivienda tiene una afectación. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, sobre todo en las áreas urbanas, pues buscaba estar cerca de sus oficinas o cerca de las escuelas, o sea, de alguna manera buscaban tener pues esta, digamos, cercanía entre su ámbito, digamos, de trabajo. Señor Fernando, permítame un segundo, por favor, si me logra escuchar. Un segundo, por favor. Sí, ahora sí. ¿Puede ¿Ok? hablar, por favor? Sí. Sí, ¿Puede perfecto. repetir la última parte que no se llegó a Sí, sí, escuchar? ya vi, es que estaba Sí, muteado. Sí, ya lo vi, no se gracias. preocupe. Sí, no, decía que entonces, dado que va a haber este millón de metros cuadrados de cierre de oficinas, que se dice este número en 12 meses, pues obviamente ahora las personas están buscando moverse hacia un mejor espacio para poder hacer home office, hacia un mejor espacio para poder hacer homeschooling. Y esto pues va a hacer que las personas se desplacen porque ya no es necesario estar en el lugar de trabajo, sino que ahora es muy importante tener la oportunidad de estar en un espacio que te permita trabajar, que te permite estudiar, ¿no? Entonces, creo que con esto, pues va a haber un cambio y una movilidad ya no solo de las personas en su ciudad, sino a diferentes ciudades, dado que ahora la reubicación, pues el espacio ya está más bien, digamos, está ligado a tus necesidades como familia, como hogar, más que a la ubicación per se geográfica, ¿no? Por ahí les recuerdo poner en mute ponerse en mute mientras hacemos la presentación para poder continuar sin ningún problema. En la parte de homeschooling, bueno, aquí tenemos un tema importante porque las instituciones educativas pues, se han dado la tarea
de tener y de buscar pues nuevas plataformas para enseñar a sus alumnos y buscar y adaptar sus planes de estudio, ¿no? A un ritmo muy acelerado. Y asimismo también las personas, los alumnos, los profesores, todos los jóvenes y niños, pues han tenido que adoptar rápidamente estas plataformas de colaboración y obviamente adoptar la tecnología, pues para poder continuar con los planes de estudio. Y bueno, pues hemos arrancado ahora este ciclo escolar nuevamente así. Y bueno, pues no se vislumbra en algunos países, no se ha regresado a clases, a las escuelas físicamente y se hace todo remoto. En algunos países ya se regresó, pero también ya van en una segunda ola y van de regreso, ¿no? Entonces, bueno, esto ha hecho que haya diferentes formas en las que, bueno, este tema del homeschooling está teniendo un cambio importante, ¿no? Y obviamente también hay otros skills que obviamente son importantes, el de interrelacionarse y la convivencia social al no poder estar en la escuela, bueno, pues es parte muy relevante en el aprendizaje de los niños y de los jóvenes y que obviamente no está sucediendo, ¿no? Y todo se está haciendo remotamente, ¿no? En la parte de entretenimiento, bueno, aquí hemos visto cómo todos buscamos tener pues, acercamiento, somos humanos, ¿no? Y como humanos, como personas, somos seres sociales. Y con ello, pues buscamos estar cerca de nuestros amigos, cerca de nuestras familias, cerca de nuestros seres queridos. Y para ello, pues hemos buscado estas plataformas digitales otra vez. En muchos casos he oído decir, oye, es que ahora platico más con mis papás, es que ahora platico con familiares que no tenía yo contacto desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues esto también ha ayudado a que se acerquen diferentes, digamos, personas en el ámbito social y familiar, ¿no? Y eso se ha dado, pues gracias ahora que esta convivencia, pues ahora es remota, ¿no? Y si no, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en la parte de entretenimiento. Y bueno, y ni se diga de eventos musicales, conciertos, deportivos, pues ahora pues no hay manera de asistir a un estadio, a un concierto, ni mucho menos. Entonces, pues también la parte de entretenimiento está teniendo cambios muy importantes aquí, ¿no? Inclusive ir al cine, ¿no? Por supuesto, también. Y bueno, ha habido, y esto que propicia pues cambios en el tejido social también, en temas de humanismo, temas de grupos vulnerables, obviamente temas de convivencia, como ya decíamos, temas de violencia intrafamiliar, inclusive por ahí hay campañas viendo que esto es un tema que se está volviendo muy importante a últimas semanas o meses, bueno, pues para tratar de cuidar precisamente a las familias de este tema, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en la parte de convivencia y de socialización. Y en la parte de salud, este sector, en el sector salud, bueno, pues ni hablar, está habiendo cambios bien importantes en las casas, ¿no? Por ejemplo, el cocinar. En estos ámbitos, en el ámbito de la casa, ¿no? La cocina, pues se ha vuelto algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por nuestra salud nuevamente. Entonces, queremos comer sano y comer bien, ¿no? Porque ahora, pues, tenemos que cuidarnos acá cada uno en su hogar, y bueno, pues buscamos esas medidas de seguridad y de higiene en nuestros alimentos para estar sanos, porque obviamente eso es importante ahora, y entonces pues se ha vuelto otra vez, volvemos a nuestros hábitos de consumo han cambiado, ¿no? Y hemos propiciado que el cocinar en casa sea algo prioritario y que obviamente pues nos conviene a todos, ¿no? Entonces estamos más conscientes ahora de nuestra alimentación en este sentido, ¿no? Asimismo, hemos visto cómo ahora hacer el ejercicio en casa, hacer deporte en casa, pues es ahora la manera, existen diferentes plataformas en línea, en Instagram, en Facebook, para poder seguir y tener este entrenamiento. Y bueno, igual, pues es importante y relevante el poder tener este cuerpo sano y mente sana, ¿no? Para poder estar bien todos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un tema de salud, ¿no? Y en la parte de la medicina, bueno, pues también aquí obviamente queremos evitar de toda, si llegamos a enfermarnos, pues ir a un hospital o ir a un consultorio con el médico, y para eso pues la atención remota se vuelve importante, ¿no? Entonces, ahora las consultas de primer nivel son en línea, son telefónicas, son en Zoom. Entonces, pues esto ha traído un cambio inclusive también para este sector, ¿no? Ahora, en las formas de trabajar, bueno, acá ha habido un sinnúmero de cambios y de ajustes, como decíamos, tanto por la seguridad laboral, que por un lado, pues todas las empresas, chicas, medianas, grandes, en mayor o menor medida han adoptado
el uso de gel, el uso de estos tapetes, los cubrebocas, guantes en algunos casos, ¿no? Llevando otras medidas mucho más minuciosas en ese sentido en el todo tipo de establecimientos, ¿no? Y por supuesto, como decíamos, el home office pues se ha vuelto ya una forma oficial de trabajar y como les decía, en muchas organizaciones se trabaja ya 100% home office, en otras existen esquemas híbridos, pero este es un esquema que, como decía, de buenas a primeras, muchas empresas que no lo querían o no lo tenían contemplado, lo tuvieron que hacer. Y otras muchos que ya lo venían haciendo, bueno, pues lo ratificaron para ello, ¿no? Pero esto es una nueva forma de trabajar y una nueva conciencia de cómo ahora las organizaciones pueden operar y se ha visto en muchos casos, ¿no? Que ha funcionado y que está funcionando y que no hay una necesidad imperiosa de estar en un mismo espacio físico. Entonces, esto ha traído que para muchos supervisores, gerentes, directores, esta forma de trabajo ahora nos requiere de competencias importantes, como es la gestión remota. Es decir, ahora tenemos que gestionar nuestros equipos sin necesariamente tenerlos de cerca. Y para esto se requieren competencias especiales, me refiero a importantes como de comunicación, ser elocuentes, poder transmitir una idea de manera remota, y obviamente crea esto diferentes tipos de líderes y de liderazgo que obviamente las competencias se dan o se tienen y si no, aquí vienen los cambios, ¿no? Por otro lado, también hemos visto cómo pues ahora tenemos que ser más creativos y tener más innovación en nuestros procesos porque esto cambió. Entonces, hemos visto que quienes han logrado adaptarse o han logrado tener la habilidad y la innovación y la creatividad para cambiar sus procesos han sido los negocios que han empezado a salir, han empezado a moverse, obviamente, dadas estas limitaciones físicas, ¿no? Y por supuesto, el estar acostumbrados a esta colaboración virtual ahora, ¿no? Ya el hecho de estar en una sala de juntas, pues es imposible ahora, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar estas herramientas, tenemos que buscar cómo compartir, comunicarnos, ponernos de acuerdo y llegar a objetivos comunes a través de estas plataformas virtuales, ¿no? Entonces, ya el trabajo cambió. Y vamos a hablar de ello más, un poquito más adelante, sobre lo que específicamente en las organizaciones, qué consecuencias está teniendo. En la parte de movilidad, bueno, vemos cómo en la parte de transporte ha habido un cambio en esta industria que, por cierto, ha sido de las más golpeadas en este asunto con esta pandemia. Porque ahora, bueno, más allá de que poder viajar o no, los protocolos que existen ahora, por supuesto, la sanitización y el acceso, pues vaya, ya no podemos vivir sin ello y para este sector de transporte se vuelve muy importante, porque ahora el desplazamiento al trabajo, pues se volvió un punto de contagio importante. Entonces, pues se redujo, como les decía, con cambios de horarios, escalonamiento de horarios. Entonces, pues ahora lo que tratamos es de reducir la movilidad en lo más posible, ¿no? Entonces, propiciar el caminar, el usar bicicletas, el usar caminata y evitar aglomeraciones para evitar el transporte público y obviamente no estar mucho tiempo expuestos, ¿no? Por esta razón. Entonces, pues aquí viene un cambio, ha venido un cambio muy importante, ha habido países, aeropuertos que aún todavía no se abren, redes de transporte locales que parcialmente funcionan, ¿no? Entonces, pues aquí esta movilidad pues está teniendo cambios constantes y obviamente de acuerdo a cada país, cada estado, provincia, municipio, pues tiene diferentes cambios, ¿no? Y por último, viendo esta nueva normalidad, ¿qué es el consumo responsable, no? Ahora, como les decía, ya adoptamos nuevos hábitos y tenemos una conciencia mayor. Hablando de la parte social, tenemos ya, vemos y sopesamos cuál es el valor del dinero y cuál es el precio, costo, beneficio de lo que adquirimos, ya sean bienes o servicios. Entonces, con esta conciencia social, pues ahora hemos habido estas campañas de apoyar tus negocios locales, la procedencia de los bienes o productos o servicios que adquirimos. Entonces, eh, ya hacemos esta evaluación mucho más consciente del beneficio del producto con el costo que me cuesta tenerlo, ¿no? Asimismo, en la parte ambiental también, si bien ya veníamos con esta, digamos, conciencia mayor, ahora
esta crisis provocó un aceleramiento, ¿no? En tener un consumo ambientalmente responsable, ¿no? De reusar, de reciclar, de reutilizar, ¿no? Y en la parte sanitaria ni se diga, ¿no? Aquí cambió el consumo completamente, ¿no? Ante estas nuevas medidas de seguridad, obviamente hay regulaciones sanitarias en los lugares de consumos, en las industrias, en las empresas. Esto cambió, ¿no? Entonces hay un consumo sanitario muy diferente ahora, ¿no? Entonces, pues esto ha hecho que tengamos nuevos hábitos, como decíamos, nuevos hábitos de consumo, nuevas formas de consumir, nuevas formas de adquirir productos y servicios. Y es muy importante que las empresas entiendan, de acuerdo a su sector, industria, giro, etcétera, cuáles son estos nuevos hábitos de sus consumidores y qué es lo que estamos buscando ahora para resolver ciertas necesidades, ¿no? Si bien, entonces, si ya entendimos cuáles son estos efectos, repercusiones, el tipo de estrés, y ya sabemos qué es esta nueva normalidad, ahora tenemos que ver hacia adentro de la organización y decir cómo estamos. Es decir, cómo están nuestros colaboradores y cómo están nuestros líderes en nuestras organizaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Ya llevamos semanas y meses con este distanciamiento social, ¿no? Por esta pandemia. Entonces, tenemos que identificar qué vivieron cada uno de nuestros colaboradores, qué estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros hogares, en este confinamiento donde cayó otra vez la casa, el trabajo, la familia, el entretenimiento, todo en un solo lugar. Porque habrá personas que vengan con un alto nivel de energía y hay quienes vengan con un bajo nivel de energía. ¿Y por qué es importante identificar esto? Bueno, pues porque las personas que traen un alto nivel de energía van a ser quienes van a pues tener un alto entusiasmo, van a ser productivas, van a tener una actitud positiva y por supuesto que son aquellas que van a estar o mostrarán interés en participar en los proyectos, en este cambio que se está dando en las organizaciones y sin duda serán colaboradores de alto rendimiento, ¿no? Por supuesto que este tipo de colaboradores de personas tienen muy claro muy entendido el concepto de resiliencia que ahorita platicaremos más adelante. Y aquellas personas que tienen un nivel bajo de energía, bueno, pues serán personas que van a estar introvertidas, van a ser antipáticas, hasta negativas en un dado caso, y pues no podríamos esperar iniciativa de ellos, muy poca participación, muy poco proactivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que identificarlos porque sabemos que esto, pues no hay ninguna diferencia entre segmento socioeconómico, nivel en el organigrama, por igual esto nos atañe a todos, ¿no? Entonces, personas a lo mejor que antes eran de alto desempeño, pasaron por diferentes circunstancias ahorita y están en una etapa diferente y ahora están en un nivel bajo de energía. Y al revés, puede ser que personas que venían con un nivel de energía muy bajo tuvieron cambios, se despertaron en esta situación y ahora vengan con un nivel de energía alto, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos y que hagamos una radiografía y un mapeo de nuestros colaboradores, es decir, que nuestro capital humano saber cómo está, para saber con quién contamos, para apuntalar estos proyectos nuevos y quiénes necesitan soporte integral en nuestras organizaciones. Y para ello existen herramientas profesionales, por supuesto, que nosotros como MIDOT y obviamente a través de Human Solutions podemos apoyarlos, pero esto es realidad, esto hay que hacerlo porque sabemos que lo más importante en las empresas es el capital humano. Y como les decía, es muy importante conceptualizar qué es y entender la resiliencia, ¿no? Que sabemos o entendemos que no sobreviven los más inteligentes, sino se sobreviven ni los más fuertes, sino que sobreviven los que son más flexibles y los que son capaces de adaptarse a este cambio. Entonces, tenemos que saber dónde están las personas, dónde estoy yo, dónde estás tú, dónde está mi jefe, dónde está mi equipo, dónde están mis directivos, porque es importante saber si se ubican todavía en una zona de miedo y están ahí atorados, ¿no? O si ya están en una zona de aprendizaje donde ya tomaron conciencia, ya hicieron un conteo de lo que está sucediendo, ya reconocieron qué es lo que va a suceder, entonces ya comienzo a moverme y a soltar y a saber qué puedo controlar y qué no puedo controlar, qué sí debo consumir, qué no debo consumir, qué debo hacer dentro de mi organización y qué no, para pasar a una etapa de crecimiento, es decir, donde ya
puedo ser propositivo, ya soy empático, entonces propongo, entonces busco nuevas maneras, soy práctico, pienso en nuevas ideas, encuentro nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, debemos de identificar dónde está nuestro capital humano en nuestras organizaciones, en este resiliencia. Empezando a cerrar un poquito esta charla y esta conversación para dar pie a preguntas y respuestas, creo que es muy importante y creo que como digamos, empezando a concluir, sabemos que esto, las consecuencias organizacionales, es algo que nuestras empresas y nosotros debemos entender y concientizar para saber cómo movernos. Y lo agrupo en estos tres hilos: la gestión, la cultura organizacional y la productividad y rentabilidad en las empresas. En la parte de la gestión, como les decía, ya hay un nuevo modelo de trabajo. Este nuevo modelo de trabajo tenemos que entenderlo y concientizarlo para adaptarnos a él lo más rápido posible, hacer que las personas adquieran y sean productivas en este modelo de trabajo lo más pronto posible, para adaptarnos, porque el comportamiento humano no cambia de un día para el otro. Entonces, pero tenemos que ver cómo hacerlo lo más rápido posible, tratando de entender cómo funcionamos mejor en este modelo y qué es como personas nos podemos adaptar mejor, ¿no? Sabemos que hay nuevos ámbitos sociales y profesionales, entonces esta gestión del capital humano debemos de entenderla, debemos de conocerla, debemos de concientizarla para que este modelo de trabajo funcione, pues otra vez, como engrane, ¿no? Como maquinita, ¿no? Entonces es por eso que dada esta situación ya hay una nueva cultura organizacional, ¿no? Porque esta nueva cultura organizacional ya habla de estos conceptos ahora. Si bien hablamos ahora del soporte que necesitan muchos de nuestros colaboradores, por lo que acabamos de platicar, hablamos de estos temas de wellness, ¿no? De bienestar en nuestras organizaciones, pero ahora esto se hace más evidente, el sabiendo que hay personas en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, que requieren apoyo emocional y económico, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Entonces, ahora creo que es claro y en todas las empresas deberíamos de tenerlo consciente, el hecho de que, pues debemos tener un plan A, un plan B y un plan C, porque siempre vamos a requerir echar un plan de acción por riesgos sociales, riesgos sanitarios, riesgos políticos, riesgos económicos, que no podemos depender de un status quo a saber que nada va a cambiar y que todo va a ser igual y que así vamos a vivir, ¿no? Por eso los memes y los GIFs y todo de decir, cuando éramos felices y no lo sabíamos, cuando éramos jóvenes y no nos dábamos cuenta, cuando podíamos salir y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, teníamos que tener este plan A, el plan B y plan C, ¿no? Y por otro lado, en la parte de capital humano, el proceso de adquisición y retención de talento también ya cambió. Ya no va a ser como antes. ¿Por qué? Porque vemos que ahora para adquirir talento, bueno, pues ya no podemos depender de un espacio físico para ver o entrevistar a una persona. Ahora tenemos que buscar candidatos a través de herramientas tecnológicas, tenemos que identificar a los mejores candidatos, tenemos que evaluarlos usando diferentes herramientas, tenemos que conocerlos a través de diferentes evaluaciones y de test como los que utiliza Midot, y tenemos que, pues, contratarlo y conocerlo, ¿no? Y por otro lado, tenemos que retener a nuestro mejor talento, y para ello, pues tampoco ya no lo puedo ver físicamente, ni le puedo dar un abrazo, ni le puedo dar un beso, nada. Entonces, ahora tenemos que ver y buscar estas herramientas para que estos procesos se puedan hacer remotamente y de manera efectiva, ¿no? Entonces, por eso es que la cultura organizacional ya cambió, ¿no? Y por último, en la parte de productividad y rentabilidad, bueno, hablamos de que estos procesos comerciales y operativos en las empresas, hemos visto cómo, pues, aquellas empresas de tecnología o que tienen apuntalados sus procesos en e-commerce, son aquellas que han podido seguir funcionando bien, ¿no? Y que estos procesos remotos pues no les han impedido continuar con sus negocios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora entonces tenemos que adaptar y tenemos inclusive o pensar en nuevos procesos comerciales y operativos para seguir con la viabilidad de nuestros negocios. Esta debe ser prioridad de los equipos directivos y gerenciales en las organizaciones. Y por supuesto, pues esto dio una sacudida para decir, oye, ¿qué estoy gastando? ¿Cómo están mis costos operativos en la organización? Y bueno, tenemos que redefinir cuáles son lo más importante que requiere mi organización para operar y qué son aquellos costos de los cuales podemos prescindir. Como hablábamos hace tiempo,
A lo mejor no necesito una oficina de X tamaño, sino lo necesito de Y, ¿no? Y buscar entonces eficiencias en costos en este home office, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, entonces ahora la forma de medir, ¿no? Los indicadores de desempeño para definir y medir un puesto, un área y una organización también ya cambiaron. ¿Por qué? Porque ya vimos que aquellos conceptos o mediciones de puntualidad y de asistencia ya no son relevantes. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un espacio remoto, estamos en home office, entonces ahora lo más importante es identificar qué hace cada persona y cuál es su valor al negocio. Es decir, con cuánto yo aporto a ganar más, a gastar menos o a tener más utilidades, ¿no? Entonces, ahora es que por eso este concepto de productividad y rentabilidad es más importante en las empresas. Y bueno, cerrando, los dejo yo con estas preguntas que les hago a ustedes y más a forma de conciencia y de buscar respuesta a cada uno de ustedes de manera individual para saber y entender cómo está este concepto de la resiliencia, ¿no? En nuestro capital humano, en mi organización. Debemos entender y saber cómo está nuestro capital humano, ¿no? Debemos entender y saber cómo están nuestros colaboradores, cuál es su nivel de energía, cómo se sienten emocionalmente, ¿no? En estos tiempos yo siempre he dicho a recientes semanas, antes en cualquier conversación, en cualquier plática que tengamos en nuestras empresas, siempre preguntemos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás primero? Saber, entender cómo estás como persona y luego entrar obviamente en los temas profesionales que nos atañen, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo para ver cómo va a impactar, ¿no? El conocer cómo están las personas en la productividad de cada una de nuestras empresas. Entonces, pues es así como pasamos a esta, tengo aquí mi presentación para pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir acá la presentación y regreso en un ratito más que terminemos para dar las gracias. Pero vamos a ver qué preguntas y comentarios tienen por ahí. Y si me ayudas, Carla, con muchísimo gusto les damos salida. Así es. Muchas gracias, señor Fernando, por la exposición. En realidad el tema es bastante interesante. Vamos a dar un minuto para que las personas puedan completar la información ingresando a este link para que les pueda llegar su certificado y las diapositivas. Asimismo, damos también un minutito más para que puedan ir escribiendo sus consultas, las preguntas y usted pueda responderlas. Claro, perfecto. ¿Sí? Mientras les comento, también cerrando en este, creo que ahora más que nunca el hecho de nuestras áreas de recursos humanos se hacen muy relevantes ahorita en nuestras empresas, ¿no? Sabiendo que el capital humano siempre ha sido lo más importante en las organizaciones, hoy por hoy es muy importante identificar cómo están. Creo que ahora más que nunca, como les decía, esto no ha respetado nivel socioeconómico ni organigrama, ¿no? Entonces los impactos son muchos, son varios, ya los platicamos durante esta charla y creo que es más importante saber cómo están las personas hoy, más que nunca, para poder saber quiénes necesitan soporte, con quiénes me puedo apoyar para arrancar, rearrancar, evolucionar, adaptar mi organización de manera más efectiva, ¿no? Así es. No sé si ya por ahí haya comentarios o preguntas. Tenemos una consulta del señor Luis Espino. Nos indica qué medidas debería tomar el gobierno para reactivar el sector empresarial y laboral y reinventar esta situación. Sí, es muy buena pregunta. Y esto ha tenido cambios distintos y en cada país funciona distinto, pero yo creo que sin duda sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Este ha sido un tema muy relevante porque a diferencia de otros países desarrollados donde las economías están mucho más apuntaladas, ¿no? Ha existido diferentes esquemas de apoyo, ¿no? Por parte del gobierno para las pymes, para el pago de impuestos, para el pago de servicios, ¿no? Pero
en los países latinoamericanos no necesariamente tenemos estos temas, ¿no? Y los gobiernos, obviamente, pues no cuentan necesariamente con los presupuestos para dar este tipo de apoyos o de incentivos, ¿no? Donde te llegue un cheque directo a tu casa o donde te llegue un cheque directo a tu empresa, ¿no? Para cuestiones de impuestos o de servicios. Entonces, esa ha sido una disyuntiva bien importante y bien difícil en los gobiernos actuales porque pues está el decir, oye, controlo esta situación pandémica para no tener mayores contagios, pero eso en detrimento de mi economía. O abrimos la economía para que todo el mundo pueda realizar sus actividades, pero eso se va a hacer en detrimento de un tema de salud, social, y que puede convertirse en un problema, obviamente, gubernamental, ¿no? Entonces, este es un dilema bien fuerte y que cada país lo está enfrentando de diferente manera, ¿no? Son cuestionables muchas veces las decisiones que toman los países, países como Perú, países como México, que estamos viviendo una situación muy similar, a eso se están enfrentando los gobiernos, ¿no? Entonces, pues muchas veces justamente el decir, nos encerramos a piedra y lodo, pero nos morimos de hambre, o nos salimos a trabajar, aunque muramos de coronavirus, ¿no? Entonces, este ha sido el dilema que se está dando, y bueno, creo que no hay una receta exacta. Yo creo que eso es una condición muy particular de los países, y sobre todo en Latinoamérica, que es nuestro caso. Así es. No sé si de repente alguien más tenga alguna otra pregunta. Recordarles que lo pueden escribir por el chat. Así es. A ver, el señor Neil nos consulta qué tipo de prácticas puedo o debo realizar en mi organización para mantener un buen nivel de rendimiento o involucramiento del personal, entendiendo la muy difícil coyuntura social, sanitaria y económica que atravesamos y donde muchas empresas estamos tratando de mantenernos en pie y poner nuestra cuota de trabajo. Así es. Así es, Nils. Este es justamente el objetivo de esta charla del día de hoy, ¿no? El que tengamos conciencia de qué es lo que debemos adaptar, ¿no? Yo creo que una de las medidas más importantes, sin duda, es estar cerca de la gente, ¿no? El hecho de que no podamos estar físicamente con las personas, debemos estar muy cerca de nuestros equipos de trabajo. Saber entender qué están viviendo, cómo lo están viviendo, para entender su realidad, que cada quien tiene una diferente realidad, por supuesto. Pero como te decía, esto no respeta nivel en el organigrama ni nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, sí, primero que nada es estar cerca de nuestros colaboradores. ¿Y cómo? Buscando, y ahora hay más posibilidad de hacerlo. Inclusive yo escuchaba en algunos casos, en algunas empresas, que decía, es que ahora hablo más con mi equipo, es que ahora me reúno más con mi equipo, es que ahora estoy más horas platicando con mi equipo. ¿Está bien? Y antes físicamente los tenías en el mismo piso, en el mismo edificio, y no se hacía, ¿no? Ahora, qué bueno que se está logrando hacer eso, pero es más importante, ahora más que nunca, estar comunicados. Ahora, por otro lado, sí debemos tener las condiciones, en el caso de las empresas que son actividades esenciales o aquellas que ya tienen un esquema híbrido para continuar sus labores, sí es muy importante que para que el personal, los colaboradores se sientan seguros, implementar las medidas sanitarias necesarias para quitar este miedo, ¿no? Quitar esta paranoia del contagio, y obviamente sí tener el gel, los cubrebocas, los tapetes, ¿no? Tener todas las medidas que sean necesarias para buscar controlar estos ambientes de trabajo en la mayor medida. Y dos, esa es la segunda. Y la tercera, yo te diría sí es muy importante ahora echar mano de todas esas competencias, me refiero profesionales, como les decía, para la gestión remota de nuestros equipos, por un lado. Y dos, que quede claro cuáles son los objetivos reales a los que nos vamos a enfrentar, porque obviamente todos los que hicimos planes y presupuestos a finales del año o principios de este año, pues los rompemos, los tiramos a la basura, no sirvieron de nada, pero nos tenemos que replantear, y todos somos iguales. Necesitamos apuntar hacia algo, necesitamos saber hacia dónde nos vamos a mover, cuál es en realidad lo que sí vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad de los líderes para saber y entender. Entonces, dadas estas circunstancias, y por eso yo hacía mucho hincapié en los líderes debemos entender esta nueva normalidad, cómo impacta nuestro modelo operativo y cómo impacta nuestros resultados para mover este nuevo foco.
para tener este nuevo target, estos nuevos objetivos y decir, ok, dadas estas condiciones en el mercado, dadas estas situaciones en la economía, en el gobierno, en la salud, ahora vamos a enfocarnos en A, en B o en C. Eso te podría yo decir que son las prioridades que debemos cumplir. Tenemos otra pregunta. Eh, Escuchamos muchos expertos en decir que el mundo ha cambiado con el COVID-19. ¿Cómo debemos estar preparados? ¿En qué debemos prepararnos más? Por ejemplo, en tecnología, en salud, en economía. ¿Qué cambios pueden generar de acá a 10 años? Yo creo que sí, muy buena pregunta. Y esta reflexión es justamente la que pues nos estamos haciendo todos los que estamos inmersos en este estudio, en este análisis de esta situación que está sucediendo ahora, de qué es lo que ha pasado. Hemos visto, primero que nada, que en estos meses, en estos ya meses, sí, porque ya podemos decir medio año, ¿no? 6 meses inclusive, hemos visto cómo en estos 6 meses se ha avanzado en materia tecnológica lo que se pensaba avanzar en 3 o 5 años. ¿Qué es esto? Adopción de la tecnología, ¿no? Entonces, la adopción de plataformas colaborativas, de uso de herramientas tecnológicas, de herramientas de comunicación, también para gestión de proyectos, para seguimiento de pendientes, para establecer nuevos parámetros de evaluación. Todo esto ha tenido que ser a través de plataformas tecnológicas y como lo decía, por eso es que algunas empresas abruptamente tuvieron que incursionar en el home office y hacerse de la infraestructura y las plataformas necesarias para poder seguir operando. Esta situación provocó que todo esto se acelerara. También sucedió en las escuelas. Se hablaba del e-learning y se hablaba de la educación en línea y educación remota, pues ahora es 100% así. Entonces, esto se aceleró de manera absoluta y estoy seguro que en ese sector y en esa industria educativa ya cambió esto para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que entonces ya vemos ahora cómo, otra vez, llegando al tema de, es que vamos a regresar a como era antes, vamos hacia una normalidad anterior, ya no, ya no, ya dimos 3 o 4 pasos gigantes en donde obviamente esta situación nos ha hecho aceleradamente todos adoptar la tecnología y eso es para empresas chicas, medianas, grandes y también sin importar la edad o la preparación profesional de las personas en las organizaciones. Entonces, esto ha hecho que la adopción de tecnología sea algo muy relevante, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿qué está sucediendo? Y siguiendo con tu pregunta, pues esto ha hecho que obviamente apuntemos a qué va a pasar en 5 años, porque sabiendo que es necesaria mi oficina de este tamaño o no. ¿Necesito estas estructuras de personas o no? ¿Necesito cambiar mis esquemas hacia e-commerce y hacia procesos remotos para adquirir gente, retener gente, vender, cobrar, dar el servicio, dar soporte? Esa transformación de todas las empresas ha hecho que este proceso de digitalizarse y tecnificarse se acelere. Entonces, yo creo que esta es la conciencia más importante y el cambio más relevante que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Creo que si podemos resumirlo así, este cambio en la sociedad y estos cambios sanitarios, también lo decíamos, hay muchos cambios sanitarios que ya llegaron para quedarse y qué bueno. ¿Por qué? Porque decíamos, por ejemplo, en la industria restaurantera, ¿no? O hotelera. Oye, qué bueno que ahora se hace y se atiende con cubrebocas los que preparan la comida, los que te atienden. Qué bueno. O sea, eso debería ser siempre, ¿no? Quienes preparan alimentos debería ser una medida higiénica importante. Entonces, hay medidas que ya están retomándose y que seguramente se van a quedar, ¿no? Entonces, esta industria también ha cambiado fuertemente, ¿no? Entonces, yo creo que estas medidas, tanto de seguridad laboral, pero higiénica, muchas de ellas llegaron para quedarse más rápido de lo que se pensaban adoptar. Y en resumen, la adopción de la tecnología es ya un hecho, es una realidad y yo creo que ya hoy ya no hay empresa que se cuestione o el que piense que los facilitadores tecnológicos son deseables o no. Creo que ahora es imperativo y necesario para darle continuidad a nuestros negocios. Perfecto.
Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. ¿Vale? Vamos a dar por finalizado el evento. Agradecemos su participación. En realidad ha sido un tema de verdad bastante interesante. No, Agradecemos muchísimas también a gracias. los asistentes que se han dado un tiempo y recordarles que es importante que puedan ingresar al link para que puedan recibir por favor sus certificados de participación. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Y bueno, los esperamos a una próxima mesa de asesoría. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Beverly y a Human Solutions por la oportunidad de este espacio. Gracias, Norma, al equipo de marketing Latinoamérica para Midot. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Fernando Calderón. Cuídense mucho y que estén muy bien.